tardes, maestra. Mi nombre es Jocelyn Moreno Pérez del grupo 2IM3. El día de hoy estaré presentándole mi línea del tiempo. La organización está basada en periodos. En cada periodo se irá presentando el suceso que ocurrió, la fecha del mismo y los personajes que estuvieron involucrados. Espero que sea de su agrado y que tenga un lindo día. Comenzamos. 5 de febrero de 1857. Había sido promulgada la Constitución. Como Fora la adherirse al plan y desconocer la Constitución que mes antes había jurado, decide darse un autogolpe de Estado. Año 1857. Benito Juárez es electo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ese mismo año, el 1 de diciembre, se convierte en el primer presidente de origen indígena de México. Año 1859. Las leyes de reforma fueron un conjunto de normas promulgadas después de la Revolución de Ayutla, determinadas del 12 de julio al 11 de agosto, con el fin de separar la Iglesia del Estado. Año 1876. La política porfirista había logrado estabilidad política y desarrollo económico, únicamente beneficiando a la clase alta y dejando mucha pobreza en los lugares rurales. 7 de agosto de 1900. Nace el periódico Regeneración, dirigido por los hermanos Flores Magón. En 1908. Se publica la entrevista que Díaz había otorgado al canadiense James, donde anunciaba su intención de no buscar una reelección en 1910. 20 de noviembre de 1910. Al huir a Estados Unidos, promulga el Plan de San Luis, mediante el cual llama al pueblo a levantarse en armas. 21 de mayo de 1911. Tratados de Ciudad Juárez. Acuerdo de paz firmado por Díaz y el revolucionario Francisco I. Madero. Buscaba poner en orden, pues la nación mexicana no estaba en los mejores estados. Año 1857. Carranza, a finales de 1916, convocaba un congreso constituyente, pues daría al país una nueva Carta Magna. Años de 1917-1920. Carranza llama a elecciones y se convierte en presidente constitucional. Año 1936. Determinan la expulsión de Plutarco Elías Calles del país. Año 1953. El Congreso reconoce el voto femenino. Años de 1924-1928. Plutarco Elías Calles, presidente de México, fue denominado como jefe máximo de la revolución. Años de 1928-1930. Durante el periodo de Portes Gil se aceleró el reparto agrario. En 2 años se distribuyeron más de 2.000 millones de hectáreas entre 156.000 campesinos. 28 de agosto de 1931. La Ley Federal de Trabajo fue promulgada durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Lázaro Cárdenas nació el 1 de diciembre de 1895 en Michoacán. Año de 1928. Lázaro Cárdenas fue gobernador de Michoacán e impulsó la reforma agraria. 1 de diciembre de 1934. Lázaro tomó posesión de la presidencia de México. Manuel Ávila Camacho se convirtió en presidente de México de 1940 a 1946. El hundimiento del barco petrolero del Llano causó la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial el 13 de agosto de 1942. Año de 1943. Camacho elevó el presupuesto para la creación de nuevas escuelas. Miguel Alemán Valdés nació el 29 de septiembre de 1900 y murió el 14 de mayo de 1983 en la Ciudad de México. En 1935, Miguel Alemán se postuló como senador por Veracruz. Miguel Alemán Valdés se convirtió en presidente de México del año 1946 a 1952. Adolfo Ruiz Cortines nació el 30 de noviembre de 1889 en Veracruz. En los años 1944-1948 fungió como gobernador de Veracruz. Años 1952-1958, lapso que duró su periodo presidencial. Impulsó la educación y la sanidad pública. Se concedió el derecho de voto a la mujer. Adolfo López Mateos se recibió como abogado por la UNAM en 1934. Año de 1951. Adolfo López Mateos fungió como secretario general del PRI. 1 de diciembre de 1952. Toma posesión como presidente de México. Año de 1969.
Una fulminante enfermedad cerebral lo llevó a la tumba a la edad de 61 años. 12 de marzo de 1911 nace Gustavo Díaz Ordaz en San Andrés Chalchicomula, en el estado de Puebla. Año de 1934, fue diputado federal y después senador de la República. 1964-1970, años de su mandato presidencial. Se firmó el Tratado de Tlatelolco, del que había de surgir el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina, en el año 1967. 2 de octubre de 1968, de su gestión presidencial se recuerda especialmente la matanza de Tlatelolco. 15 de julio de 1979, fallece. 16 de enero de 1922, nace Luis Echeverría en la Ciudad de México, donde ahí creció. Años de 1970-1976, años de su mandato presidencial de la República Mexicana. 30 de julio de 1968, durante la conferencia de prensa intentó deslindar al presidente Gustavo Díaz Ordaz de su responsabilidad por la intervención del ejército. 11 y 12 de septiembre de 1971, decreta la prohibición de todo tipo de música de rock, grabación, venta, conciertos y la emisión radial de casi todo el rock. 6 de mayo de 1972, Echeverría ordenó la ejecución del proyecto de ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas para la protección de estos. 16 de junio de 1920, nace en la Ciudad de México en una familia de grandes intelectuales, José López Portillo. 1 de diciembre de 1976, sin oposición alguna, José López Portillo resultó elegido con el 68% del padrón a su favor. Año de 1981. La sobreoferta de los países productores y el ahorro de energía de los países consumidores provocaron el desplome de los precios del petróleo, que arrastró en su caída a la economía nacional petrolizada. 17 de febrero de 2004, fallece en la Ciudad de México a la edad de 83 años, víctima de una complicación cardíaca generada por una neumonía.